Hola, bienvenidos a esta segunda sesión de la materia Antropología Filosófica. En la sesión de hoy revisaremos el problema nuclear de la disciplina. Este problema filosófico que vamos a profundizar hoy es, es algo muy importante, ya que de aquí se van a derivar las demás preguntas que se van a abordar desde las diferentes perspectivas, desde la religión, la ciencia, y la filosofía contemporánea. Por lo que la sesión de hoy es crucial para comprender hacia dónde apunta nuestro curso y por qué es necesario el estudio de la antropología filosófica en una carrera científica como la que están estudiando ustedes. Bien, entonces, hoy en esta sesión profundizaremos en las características del problema filosófico que involucra al humano. Como breve repaso, seguramente ya han tenido pues la experiencia de tomar ahí notas en otras clases de filosofía, pero en dado caso que no, hacemos un repaso para centrarnos en los problemas filosóficos. La filosofía lo que aborda son problemas filosóficos, preguntas o cuestionamientos que no caben o que no son del todo de la ciencia o de la religión o de algún otro tipo u orden de conocimiento. Entonces, repasando lo que hemos visto en sesiones anteriores, incluso podrán encontrar una sesión grabada de este tema, de la filosofía. Pues bueno, hablábamos en cursos anteriores, o lo que podamos describir de la filosofía, pues es que es una disciplina que metaanaliza eh, cualquier idea, prácticamente puede hacerse de eso, ¿no? Y veíamos como la característica del conocimiento filosófico es que tiene propósitos significativos. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, algunos criterios a interpretar, a cuestionar, a profundizar, a buscar implicaciones o sustentos sobre las características. Es a lo que le llamamos reflexivo porque trata de algo que estamos ya abordando y destacamos la facultad de metaanálisis. Esto ya lo hemos revisado en otras distinciones y por eso vemos a la filosofía como un tipo de conocimiento de segundo orden, porque en el primero encontramos pues estas distinciones de la percepción de fenómenos, en la segunda un cuestionamiento sobre esos fenómenos y en tercer nivel de segundo orden porque está construido arriba de ellos, ¿no? En el último está la filosofía. Y hemos visto incluso que la filosofía podría tratarse de un problema filosófico. ¿Qué características tiene un problema filosófico? Bueno, las ven en pantalla, tienen diversas respuestas, están basados en argumentación, son racionales, se tienen que dialogar con otros, son generales, llevan otras preguntas y abren otras perspectivas. Hemos hablado mucho de la función de la filosofía, de por qué no le es muy atractiva a otras personas, ya que se considera que la filosofía tiende a ser como una pérdida de tiempo solamente para tener algunas ideas interesantes, lo cual es falso, lo cual es un desconocimiento muy grave de lo que es la filosofía. Entonces, bueno, dejamos ahí las características de los problemas filosóficos. ¿Por qué estamos viendo esto? Bueno, a relación a forma de repaso, pero lo que estamos revisando es cómo se va a convertir la pregunta de qué es el humano. Vamos a dejarlo como el humano porque está mal planteado, ahorita lo vamos a corregir. Eh, la pregunta que clásicamente se han hecho los filósofos, ¿no? ¿Qué es el hombre? Una pregunta también mal hecha, ahorita lo vamos a corregir. Bien, hacernos esta pregunta, ¿sí? Aborda todas las características de un problema filosófico. Vamos a tener diversas respuestas, tenemos que argumentar, tenemos que crear un razonamiento, tenemos que incluso dialogarlo para ver si es correcto o válido o siquiera pertinente y finalmente pues nos va a generar nuevas reflexiones sobre ello. Bien, las preguntas que hacemos sobre lo humano sinceramente pues no podría abordarse por otra área de conocimiento que no sea por la filosofía.
Aquí tenemos un cuadro comparativo de algunos de los rasgos entre ciencia, filosofía, ideología y religión. La pregunta filosófica va por un canal de conocimiento, el conocimiento filosófico, que se distingue de los demás sin ser superior, es un tipo de conocimiento más que tenemos, ¿no? Estas características ya las hemos estudiado en otros cursos. Bien, ahora, ¿cómo nace la pregunta de por qué, de qué es el hombre? Bueno, vamos a tratar de corregir dos cosas o tres que vayamos a rechazar de lleno, ¿no? Esto es una advertencia, por eso lo pongo ahí en pantalla. En mi recomendación, nadie ha escrito un mejor libro sobre el origen de la humanidad que Harari. Este libro es un libro que es un bestseller, de hecho tal vez sea el libro más vendido de la década pasada en cuanto a lo popular que fue, no a la cantidad de ventas, sino a cómo, tal vez no lo sé ese dato, pero a cómo abordó el tema de lo que nos hace humanos. Es un gran libro, si quieren acompañarlo durante el curso, pues no es ningún desperdicio. Tanto Harari y otros antropólogos y antropólogas, los clásicos, los grandes, se han sustentado en la pregunta de qué es el hombre. Lo que no nos hemos dado cuenta es hasta este siglo, hasta el 21, que del 2000 para acá, que esta perspectiva de pregunta o el abordaje que se ha hecho a la pregunta ¿qué es el hombre? Está cambiando o se ha corregido porque no nos hemos dado cuenta que hay un error muy grave dentro de la pregunta ¿qué es el humano? En esto a lo que me refiero es que ocurre que estamos aceptando muchas narrativas culturales o tradicionales. ¿Qué quiere decir esto? Historias, vamos a verlo como historias, que nos contamos sobre el origen de la humanidad, ¿vale? Entonces, todas estas narrativas a veces las aceptamos y pensamos que son congruentes, válidas, sustentadas. Sin embargo, bien podrían no serlo. Actualmente, sobre todo las teorías de género, han hecho una revisión muy fuerte sobre el papel de la feminidad y de la mujer en el origen de la humanidad. Y se ha reconstruido esta idea que teníamos de roles establecidos y de estereotipos marcados. Por ejemplo, no nos hemos dado cuenta que los estragos que hizo la autoayuda con el libro Los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus, es un libro que podríamos tacharlo de sexista por sustentarse en atributos que solamente se destacan en un sexo o género. Entonces, eso es lo problemático. La idea es muy simple en resumen de esta diapositiva. Les puedo decir que lo que vamos a hacer a partir de ahora es sustentarnos en los trabajos más importantes de los filósofos y filósofas que estén trabajando el tema de lo que somos como especie. Entonces, esto trae muy buenas noticias, ¿no? Y ya las teorías tienen un mejor planteamiento. Por lo tanto, hay que corregir la forma en la que nos expresamos sobre el problema filosófico, ¿vale? Entonces, hay que rechazar las narrativas culturales o tradicionales. Por lo general, no las cuestionamos. Incluso los credos religiosos muchas veces tienen estas nociones discriminatorias. Hay que poner atención y tener cuidado con ello. Sobre todo, no sustentar estas características solamente a un género, ¿no? Como lo están viendo en pantalla. Mucho tiempo se respetó esta narrativa de que los hombres eran cazadores y las mujeres recolectoras. Incluso había feministas que sustentaban que las mujeres crearon la cultura por quedarse a cultivar y a recoger frutos. Lo cual es una idea al aire porque no tenemos evidencia de eso. Lo que sí tenemos evidencia es que tanto hombres como mujeres han estado presentes
en actividades de caza y actividades de recolección. Así que esta idea de que un sexo o un género tuvo un papel más característico en eso es algo falso. Y es algo falso porque es algo imposible de saber. No podemos identificar ese tipo de pautas, nada más. Y finalmente, pues esta reflexión que hacemos en esta diapositiva es para los siguientes cuestionamientos. Por favor, hay que extirpar o hay que revisar el origen de dónde vienen estas ideas. Muchas veces es porque hay alguna historia que se está revalidando o se refiere a algo que siempre se ha pensado de esa manera. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿vale? Ok. El problema filosófico que vamos a abordar durante todo el curso lo vamos a dividir en dos caras, ¿no? O en dos tipos de problemas filosóficos. El del humano, y el de lo humano. Vamos a corregir esto. Por la diapositiva anterior, por esta cuestión de género, ya los filósofos lo habían trabajado. Jesús Mosterín, este filósofo español, que tiene un muy buen libro de introducción a la filosofía, perdón, a la antropología filosófica, se lo recomiendo. Ya había utilizado en dos libros, yo conozco dos libros de él, que utiliza la palabra human o human, como lo quieran decir, para hablar en abstracto de el hombre. Es decir qué es el hombre está mal planteado, porque nos estamos centrando solamente en un criterio masculino, ¿ok? La pregunta, como lo van a encontrar en libros clásicos o en filósofos clásicos, es ¿qué es el hombre? Es una pregunta mal hecha, ¿sí? Está mal planteada porque está teniendo un sesgo de género, ¿ok? ¿Qué es el homo, por ejemplo? Podría ser una pregunta un poco más refinada científicamente, porque todos pertenecemos al género taxonómico Homo. Esto lo analizaremos más adelante. Puede ser Homo, Human o Humane. ¿Ok? Actualmente, Humane con la letra E al final no responde a la moda. Digo moda no porque esté mal, sino porque actualmente se hace mucho. Y de hecho yo estoy de acuerdo con que se deforme el lenguaje de esa manera. El lenguaje es de los hablantes, ¿no? Sí, esa es mi idea personal. Ahora, se le pone la letra E al final para que no pueda ser identificada con un género establecido, ¿sale? No solamente o sea, Humane ustedes lo ven en una de las asociaciones internacionales sobre el cuidado animal y el bienestar animal, ¿sale? Es un concepto, no lo vean como una moda o como una ideología, ¿vale? Que habrá gente que lo utiliza de esa manera, no tengo duda, pero aquí lo estamos viendo como concepto filosófico. No podemos hablar de él o la humana o humano, ¿sí? Podemos hablar de la humanidad, eso es correcto, eso está bien, pero se utilizan por otros filósofos, como tenemos el don de crear palabras cuando nos dé la gana. Human o humane es a lo que nos referimos como sinónimo de humanidad, es decir, de que nos representa a todos. Bien, este es la primer cara del problema sobre lo que es humano. ¿Sí? O sea, ahí lo que dije es lo que es humanidad, o lo que entendemos por humanidad. Ok, este es un problema que atiende a a un área de la metafísica o una disciplina metafísica que es el de la ontología. En filosofía, la ontología es una división es un área de la filosofía que se dedica a estudiar los grados de realidad de un ente. Es decir, no, suena muy difícil de comprender, es muy abstracta la metafísica y la ontología, pero lo que queremos estudiar, o sea, este planteamiento que estamos haciendo, estamos viendo que la palabra human y humane, humanidad, ¿sí? Hay un problema ontológico. O sea, ontología significa el estudio del ente. Y el humano, o la humana, humane, la humanidad, como gusten decirle,
presenta un problema ontológico, ¿sale? Lo que hace la ontología es revisar qué hace a un objeto lo que es, ¿sí? Es decir, qué atributos tiene como entidad, ¿sale? Estamos estudiando el ente en sí mismo, ¿ok? ¿Podríamos hacer lo mismo con Human? Por supuesto. De hecho, ese es nuestro objeto. El objeto de estudio de la antropología filosófica es este problema filosófico que están viendo en pantalla. Hacernos la pregunta filosófica en un sentido ontológico de lo que es human o humane, deriva en lo siguiente. Es un problema filosófico de universalidad, es decir, estamos buscando un rasgo, un atributo, una característica que nos haga distinguirnos de otros, es decir, que nos dé identidad. Eh, no sé, si yo reviso a la pluma o a Kirby o cualquier otro objeto, yo le voy a buscar características que la hagan ser lo que es y que la permitan distinguir y no confundir esta pluma con un lápiz, porque tienen atributos, sí, en común, pero también tienen atributos distintos. Estoy haciendo una analogía, no que los filósofos estudien plumas y lápices, pero estoy haciendo una analogía. Esta analogía pues la podemos llevar a la humanidad. Estamos tratando de buscar un rasgo, ¿sí? Algo que nos caracterice como entidad, ¿sale? Hay dos preguntas en la pantalla, ¿no? Las que estamos tratando de plantear y de buscar algún tipo de respuesta. ¿Qué rasgos qué rasgos tratan de caracterizar a humano y qué tipo de ente es human? Estamos utilizando ya el concepto, ¿se fijan? No estamos hablando de el humano o la humana o humanidad, ¿sale? ¿A partir de cuándo podemos decir que existen los humanos? Es un problema también de origen, ¿sí? ¿A partir de cuándo podemos decir que existe human? ¿Verdad? Es un problema filosófico complicado, ¿ok? Entonces, este es el primer problema. La primera cara, el primer planteamiento, el primer problema filosófico es el de buscar una característica que comparta todos las y les humanos, ¿ok? Wow, parecen trabalenguas. Ahora, esta es la segunda cara. O sea, la antropología filosófica, la antropología filosófica atiende dos problemas. El primero es el de human, el problema ontológico que acabamos de ver, y el siguiente, que también podría ser ontológico, pero este es un problema más de categorización, ¿sí? Y de análisis de evidencia científica, sobre todo, y cultural. El segundo problema es lo humano. Esto sí lleva una palabra de lo humano. ¿Por qué? Porque aquí hablamos de la expresión o de la actividad de los humanos, es decir, o de la humanidad o de human, ¿sale? Aquí la expresión, esto tiene un problema complicadísimo porque sería revisar todo lo que los humanos hacemos como especie y tratar de categorizar qué puntos, ¿sí?, tenemos en común o realizamos justo, ¿sale? Entonces, el problema de lo humano sí también aborda la universalidad, es decir, estamos buscando lo que cualquier ser humano, ¿sí?, presente, haga, realice, ejecute, ¿sale? Entonces, cuando encontramos expresión es que podemos encontrar un montón de diversidad de expresiones, ¿sale? Entonces, la pregunta sobre lo humano habla sobre la expresión, ¿sí? Hablamos en términos culturales y de vestigios o de comportamiento también, ¿sí? Que podemos identificar la expresión de human como algo distinto de otra entidad. ¿Hacemos algo que nos caracterice o somos muy distintos a los otros? Por ejemplo, voy a darles algunos ejemplos de preguntas muy básicas de filosofía, ¿no? Aristóteles, Platón o casi cualquier griego consideraba que los humanos teníamos una esencia, ¿no? Casi esta esencia la mayoría coinciden con la razón. Se hizo un culto sobre lo que es la razón y la racionalidad.
Podríamos decir que ese es un atributo de los humanos. Somos el único ser racional, ¿no? Como lo pensaba Aristóteles. Sin embargo, lo que podamos hacer con nuestra razón es diverso. ¿Se fijan? Estoy poniendo un ejemplo de cómo Aristóteles contesta la pregunta del problema filosófico de Humann, y esa misma respuesta también trae la cuestión de expresión de lo humano, ¿sí? ¿Hay algo que nosotros hagamos que nos distinga de otros seres? Es una pregunta que está ahí en el aire. ¿Ok? Bueno, entonces esto es lo que involucra la segunda pregunta o el segundo planteamiento filosófico. La expresión tiene el problema de ser diverso y que puede ser difícil de clasificar o categorizar. Eso es una de las labores más complicadas que han hecho por parte de la antropología, cosa que analizaremos la siguiente sesión. Bueno, entre estas dos caras, estos dos planteamientos filosóficos, pues tenemos muchas preguntas que se vuelven más cotidianas, ¿verdad? Preguntas como, ¿el humano es bueno o malo por naturaleza? ¿De qué estamos hechos? No solamente estoy hablando de la carga genética o los atributos anatómicos y fisiológicos, sino de si tenemos algún componente distinto de otros seres. Un biólogo nos podría decir esto, de si tenemos algunos rasgos que nos caracterizan como especie, obviamente los tenemos, pero la idea no es tener una lista, un checklist de atributos, sino de poder contestar qué hacemos con esos atributos, ¿no? Para saber qué tipo de entes somos, ¿sí? Tenemos una esencia, qué nos distingue de otros seres, tiene algún propósito la vida, cómo debemos de vivir. Estas son preguntas que les vamos a llamar antropológicas. Toda la pregunta, le vamos a llamar pregunta antropológica a esta que está en el centro. Y fíjense cómo de esta pregunta se pueden derivar un sinfín de más de preguntas. Todas las preguntas que están viendo en pantalla aquí con la pobre Mafalda, pues bastante atormentada por las preguntas, todas estas derivaciones provienen de la pregunta filosófica de qué es Humann. A eso le vamos a llamar pregunta antropológica, ¿sale? La pregunta antropológica tiene dos rasgos, dos características, ya para terminar, ¿verdad? Sí, ya para terminar. Es la última diapositiva. La pregunta antropológica, que es nuestro concepto que hemos creado durante esta clase, esta sesión, tiene dos características. Una es una pregunta paradójica. Bueno, más bien tiene dos tipos de paradoja, porque la segunda también es una paradoja, ¿ok? La primera, vamos a ver la primera paradoja. Ok, por una parte, nosotros somos un ente que busca distinguirse de los demás, ¿sí? Pero a la vez, o sea, el problema de Humann y lo humano es eso. Tratamos de buscar un rasgo que nos identifique a todos, nos agrupe universalmente a todos, a la humanidad en mayúsculas, ¿sí? Pero cuando vemos la expresión humana, es diversa, ¿sí? Es decir, buscamos unificar a todos los humanos en eso. Sin embargo, cuando vemos la expresión, se nos puede salir de las manos la comprensión de eso, ¿sí? Entonces, eso es una paradoja, ¿no? Estamos tratando de buscar un universal, pero cuando estamos analizando eso, vemos la expresión humana, humane, y se abre, ¿no? Tenemos una diversidad. Bueno, esa es una paradoja. O sea, la relación entre human y humane. La segunda es una paradoja, pero más de corte existencial. Sí es paradójico también. Ahí en la diapositiva tiene dos tipos de paradojas. La pregunta antropológica. La antropología filosófica, que es lo que significa AFI, también involucra una cosmovisión de nosotros. Es decir, todo lo que estudiemos en el curso, nosotros somos el objeto de estudio, ¿no? El objeto de estudio somos parte de nosotros también. Y esto involucra un montón de problemas. Porque nosotros tenemos una cosmovisión y esta cosmovisión podría chocar con lo que estemos estudiando. Y a la vez, cuando terminemos el curso, vamos a tener
un montón de atributos que podamos referir como un cuestionamiento de nosotros mismos, ¿no? Entonces, el estudiar la antropología filosófica nos vuelve a nosotros los estudiantes de nosotros mismos, o sea, no de nosotros biográficamente, sino de la humanidad o lo humane, y nos vuelve una entidad más completa al estudiar. ¿Sale? Bien, eso es todo por la sesión de hoy. En realidad son conceptos que debemos de tener ahí. Lo podemos repasar en pocas, vamos a hacer una especie de resumen. Lo primero que vimos fue una especie de repaso de lo que es la filosofía y las características de un problema filosófico para comprender que el humano, que está mal planteado, es un problema filosófico. La segunda idea fue dedicarnos a revisar cómo se plantea la pregunta filosófica, ¿sí? Esa advertencia que les había puesto. La tercera idea es comprender el problema filosófico del concepto humani. El otro es el problema de lo humano, de la expresión. Puse ejemplos, algunos ejemplos de preguntas filosóficas en un sentido más cotidiano. Y finalmente llegamos al concepto de pregunta antropológica. Bueno, eso es todo por esta sesión. Espero dejen sus comentarios para leerlos ahí en el Classroom o en la plataforma, o si lo quieren hacer en el canal de YouTube, con todo gusto. Espero que se encuentren bien y nos vemos en la siguiente sesión. Bye bye.